Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente mesa. Esta mesa se titula Periodismo de Ciencia y Medios de Comunicación Digitales. Nos acompañan Nelly Toche, del Economista, Alejandro Melgoza Rocha, del Universal y Datamares, y Daniela Bermúdez, jefa del área de medios sociales del Economista. Como moderador nos acompaña Ricardo Cerón Plata. Muchas gracias por compartir y bienvenidos. Bueno. Ok, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar continuidad a este programa del seminario. Antes que nada, quisiera presentar a cada uno de los ponentes de esta mesa, que va a llevar por título Periodismo de Ciencia y Medios de Comunicación Digitales. Para esta mesa nos acompaña Nelly Toche, reportera de ciencia para la sección de Arte, Ideas y Gente del periódico El Economista, colaboradora para el portal web Medscape en español y corresponsal para El Informe en El Salvador. También está con nosotros Alejandro Melgoza Rocha, colaborador del periódico El Universal, corresponsal de la agencia Anadolu de Turquía y coautor del libro Tráfico de Animales y Comercio Ilegal en México. Nuestra tercera ponente en esta mesa es Daniela Bermúdez, también del periódico El Economista. Ella es editora de medios sociales, es también creadora del ranking Medios Nativos Digitales y mentora del seminario Comunidades Virtuales en la Universidad Panamericana. Es un tema que sin duda es un tema muy actual, el de esta mesa. Tenemos un creciente número de accesos, digamos, a Internet en la población y, bueno, de acuerdo con algunos datos que pude extraer, pasamos de tener por ahí del lugar 52 en el 2010-2011 en acceso a Internet, a ya cubrir un 63% de la población en el 2017. En este sentido, partiríamos de la pregunta es, ¿qué están haciendo los medios de comunicación? ¿Cómo están respondiendo los medios de comunicación a esta creciente ya accesibilidad que tiene la población a Internet? Bueno, desde mi punto de vista, ¿se escucha? Bueno, gracias por la invitación. De repente uno piensa que no tiene mucho que aportar en ciertos temas y cuando los empiezas a desarrollar creo que hay mucho que decir, hay muchas ideas y por eso agradezco el espacio para que los periodistas también tengamos voz en estos temas y bueno, trabajarlos. Y sobre esta pregunta, pues creo que tendríamos que empezar por recordar que no es lo mismo el periodismo digital que el periodismo en línea. Si bien esos datos reflejan algo significativo, creo que estamos en un grave problema porque creo que lo que se hace más en medios que migraron o no han migrado, simplemente también tienen una página, es que trasladaron sus contenidos de prensa a la red, que no es lo mismo. El periodismo digital pues debería de romper con la comunicación en línea, y con ejemplos como los de los días anteriores, pues nos damos cuenta que esto sí está sucediendo en otras partes del mundo, pero cuando lo aterrizamos al día que toca hablar a México, creo que no hay muchos ejemplos, y si hubiera ejemplos estaría increíble que vinieran y los compartieran, porque eso nos daría una idea y nos podría ayudar a entender cómo se maneja este mundo, porque creo que no lo estamos haciendo bien. Recuperando un poco lo que Kenia decía ayer sobre seguir haciendo cosas para impactar a la gente y hacerlo, creo que podríamos agregar un plus, y es que se puede hacer más con el periodismo digital, pero a mí se me hace que no lo estamos haciendo. A mí me gustaría retomar una idea de Ramón Ocampo del Heraldo de Aragón que dice: para que la red se convierta en verdadero soporte periodístico es necesario recuperar el gusto por ir más allá. ¿Con esto qué quiere decir? Que, bueno, una vez que ya superamos el diálogo donde pensábamos que el papel del periodista iba a desaparecer por la era digital y entonces todo el mundo tenía acceso a estas redes,
pues ya superado eso y sabiendo que sí tenemos un motivo y una razón de ser en este espacio, pues lo que hizo la red creo que fue hacer que los periodistas se vieran obligados a volver a los ojos, a volver a las bases más bien del periodismo, ¿no? Es decir, volver a investigar, escribir en forma clara, breve, contextualizar, buscar múltiples fuentes. Esto creo que el Internet no lo da, pero creo que todavía no está funcionando de manera integral en los medios, por lo menos en los impresos que migraron también a la era digital. Creo que también es una oportunidad para lograr ser medios de comunicación y no simplemente informar. Creo que se deben abrir espacios para esto y esto nos permitiría además abrir un diálogo con el público. Si seguimos con la idea de solo informar y bueno, ayer también era una cosa que debatíamos porque también un estudiante nos decía, lo que nos enseñan en la escuela es que tienes que ser muy claro, objetivo y no tener opinión y demás. Es cierto, es lo que enseñan en la escuela, pero también era muy cierto esto que rescataba una de las mesas de ayer, donde decían que la pluma es importante, ¿no? Este feeling que le mete el periodista es importante y en eso yo abonaría esto de la comunicación y creo que el periodismo digital nos permitiría eso, abrir la comunicación entre el público y no sé si esté sucediendo, no estoy tan segura de que esto esté sucediendo, de que estemos poniendo atención a lo que el público está diciendo de lo que estamos escribiendo. Y bueno, hasta ahí dejaría mi comentario. Alejandro, adicionalmente a esta pregunta agregaría, ¿se está cambiando, de acuerdo ahora con lo que nos está comentando Nelly, se está cambiando la forma de presentar esta información ya sobre una plataforma digital? Me parece que tenemos en el contexto una problematización que es en la que ya todos estamos de acuerdo acerca de los pocos espacios, de que hay pocos editores que apoyan estos temas. Ya tenemos muy claro todo ese panorama y viene esa siguiente fase de cómo responder al respecto. Y cómo estamos respondiendo y si está siendo de una manera eficaz. Me parece que hay ejemplos, pocos hasta el momento, sobre estructuras digitales del periodismo de ciencia específicamente. He visto este tipo de propuestas específicamente digitales en otros temas sociales como violencia, corrupción, desvío de recursos. Aquí en México han habido muy buenas propuestas digitales que todavía también están experimentando. No así lo he percibido en el rubro de ciencia. Me parece que todavía son muy escasos y creo que una manera en la que podemos pasar a una batalla en poder conformar este tipo de lenguajes es, como menciona Nelly, a hacerlo totalmente integral, es decir, no podemos depender nada más de reporteros. Veíamos en anteriores días los trabajos que presentaban las colegas de Reuters o de BBC o incluso es el doctor Rogel con esta propuesta en la que abarca datos y claramente deja ver una tendencia de alianzas entre diferentes formaciones, no solo periodísticas, y es lo que pienso que está haciendo falta y fortalecería en este contexto el periodismo de ciencia. Puede haber un gran reportaje, puede haber una gran investigación, pero si no existen diferentes maneras de comunicarlo, si no existen diferentes lenguajes en los que compartamos una estrategia tanto en una red social como en el artículo periodístico, como en la parte de interactivos, como en la parte de la data, cómo la exponemos, si no tenemos esa plataforma o esa conformación, difícilmente vamos a estar proponiendo algo nuevo, ¿no? Ok. Daniela, adicionalmente a todo esto que nos estaba comentando Alejandro y todo,
preguntarte, ¿esta transición se le está capacitando al periodista, a los que están haciendo, a los que están llevando la información o los contenidos a estas plataformas digitales? Desde tu experiencia, ¿cómo se está haciendo esto? Bueno, en realidad no se está dando una capacitación como tal. En algunos medios, por ejemplo en El Economista, tenemos algunas pequeñas capacitaciones sobre cómo presentar el contenido de impreso a digital, pero en realidad no hay una capacitación formal porque ni siquiera hay una cultura digital, ¿no? El país va muy atrasado en alfabetización digital y eso lo podemos ver en nuestra forma propia de consultar noticias, en los sitios que vemos, en los datos científicos que podemos encontrar en Internet, que generalmente ni siquiera son datos científicos y son noticias falsas, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos en otros medios, específicamente en los que han nacido en digital, sí hay ciertos esfuerzos en capacitación. Por ejemplo, Cultura Colectiva tiene un área que se llama Data Science y ellos trabajan basados en data. Entonces, lo que están haciendo es analizar a las audiencias y proponiendo nuevas cosas a partir de lo que la audiencia está leyendo, lo que está pidiendo, lo que está buscando. No solamente sus propuestas van de un buen reportaje, ¿no? Y bueno, hemos visto otros ejercicios como el de Verificado, que como decía Alejandro, son grandes proyectos que se han hecho en digital y no necesariamente con capacitación para poner la información, pero sí cuando se hizo el proyecto de Verificado 2018 para el tema electoral, sí se dieron capacitaciones y alianzas entre los medios. La capacitación fue directamente de Animal Político, invitando a la gente a conocer cómo se podía analizar la información, cómo se podía verificar y cómo podía participar activamente en todo esto. Ok, perfecto. Nelly, de acuerdo con datos de diferentes encuestas, sondeos y demás, la población que más accede a Internet son en un 85% entre 12 y 17 años y 25 a 34. Estos segmentos de población en un 85% están accediendo a Internet y a contenidos digitales. ¿Se está pensando en los públicos, en este cambio, en esta transición que están sufriendo algunos medios? Justo ahí creo que hay un tema bien interesante cuando hablamos de periodismo digital y es esta facilidad de hacer un hipertexto. O sea, el hipertexto sí permite explorar más allá, puedes usar mapas, recreaciones visuales, declaraciones, videos. Eso estaría respondiendo a un nuevo público y eso subiría al tren a un economista, a un Reforma, a una Jornada, a una Crónica, etcétera, etcétera, al tren de los nuevos lectores. Creo que nos estamos perdiendo esa oportunidad y no estamos utilizando el hipertexto en el periodismo digital. Lo reitero, creo que se está subiendo lo que se hace para prensa simplemente a un portal web y eso no es hacer periodismo digital. Ahora, como periodista también tengo ahí ideas que me rondan en la cabeza, porque uno como periodista va, busca la nota, las fuentes, la información, ellos te dan infografías, datos, etcétera. Pero tú como periodista tienes que juntar todo eso y tratar de exponérselo todavía a un editor y de ahí a un diseñador y de ahí al coeditor, etcétera, etcétera. Creo que debería de ser un trabajo más de equipo y no solamente dejar al reportero abandonado en esta zona, ¿no? Creo que la organización hipertextual de la información pues obliga a un equipo completo a realizar un mayor esfuerzo de selección, de jerarquía de elementos y ahí también yo pondría pues en duda, y creo que ya superamos este discurso de la pirámide invertida y que sí sigue funcionando y que sí todavía tenemos que regirnos bajo esas normas. Por supuesto que en el periodismo digital no sucede, son otras normas, pero esta tarea creo que se la han dejado solo al periodista. El periodista es el único que dice qué recursos meter, si traes un buen tema con muchas grafiquitas, probablemente te digan trabájalas y no las mandas y entonces me las pones en un Excel para que yo ya se lo pase directo al infografista si bien me va. Creo que esto es un trabajo muy diferente si queremos llegar justo a esos públicos de los que mencionas y también refrescar a los nuevos públicos. No sé si el señor de 50 años todavía agarra el periódico y lo lee con mucho ánimo, pero a lo mejor si encontrara las gráficas,
bueno, o los tomadores de decisiones que leen el periódico, les encantaría entrar a ver gráficas, a ver cosas que se muevan. Yo creo que eso sería muy atractivo para nuestro público y no lo estamos explotando. Creo que también estamos justo abandonando al periodista, no haciendo equipo. Y creo que entre medios digitales, los especialistas y los periodistas podríamos hacer una fusión bien interesante y no la estamos explotando. De la mesa anterior me llamó mucho la atención un comentario que hizo Isaac Torres, en el sentido de que parece que algunos portales que no son los medios tradicionales de comunicación están tomando la bandera o están llevando mucho más gente para tener contenidos en plataformas digitales que los tradicionales, que los medios de comunicación que surgieron siendo impresos. Alejandro, en este sentido, ¿qué opinarías sobre este aspecto? Mira, antes de pasar como a ese rubro, quiero rescatar parte de lo que responde esta Nelly, porque tiene razón, ha habido muy pocos proyectos como tal concretados que estén dotados de todas estas características. Y quiero mencionar que hicimos un experimento en el Universal en colaboración con Datamares, y bueno, digo experimento porque tiene todavía una serie de fallas, como en todos los artículos periodísticos, sus sesgos, las presentaciones de la información también todavía faltan perfeccionarse, pero quiero hablar de esa experimentación porque ahora que nos tocó abordar el tema específicamente del sector pesquero y su conformación en el contexto mexicano, la ciencia pesquera, todos estos temas que conllevan desde cómo se sobreexplota, etcétera. En el Universal y con Datamares pensamos desde un inicio justamente cómo poder comunicar una serie de data que parecía muy robusta, incluso a veces complicada. Y bueno, eso nació justo de una colaboración que iniciamos el año pasado, en la que hubo retroalimentación continua con científicos de diferentes formaciones, de diferentes posiciones, de diferentes estados, específicamente abocados en la parte del estudio de los litorales. Y justo esa misión de poder comunicarlo, al momento de la publicación nos dimos cuenta de lo necesario que son las estrategias digitales. Hay que pensar críticamente en la profundidad de nuestras de lo que piden nuestras audiencias y cómo poder abordarlo. El más reciente trabajo que presentamos, que fue el del colapso ambiental provocado por la industria sardinera, tuvo un buen efecto. Sin embargo, seguimos encontrando detalles que faltan mejorarse, pero menciono este ejemplo porque pienso que es necesario experimentar, empezar a batallar dentro de los medios. Sí ha resultado complicado posicionarlos o tratar de venderlos entre los editores, pero creo que es un momento, es un parteaguas en el que tenemos que empezar a conjuntar, a buscar a científicos, a organizaciones o a diferentes especialistas. Y bueno, quería mostrar nada más rápido. ¿Me ayudas a poner la página 1, por favor? Que fue un poco un ejemplo de algo que hicimos. Ahí, que es un interactivo que aborda los diferentes aspectos de afectación de la industria sardinera desde la parte ambiental y sobre cómo el gobierno ha subsidiado una industria que no está regulada. Entonces, ¿puedes nada señalar como los estados? Fueron como formas en las que empezamos a pensar cómo presentar la información
Sin embargo, todavía falta explorar cómo llegar más allá a los lectores y las audiencias, que es algo en lo que estamos todavía pensando y que requiere justo de estrategias y de gente capacitada para ello, de redes, en temas de diseño, en temas de infografistas, etcétera. Ok, perfecto. Daniela, misma situación. ¿Qué opinas sobre esta, digamos, no sé si definirlo como precaución, temor o realmente ignorancia para llevar estas herramientas que te dan las plataformas digitales a plasmarlos en los contenidos en los medios? Creo que primero hay un problema que señalaba Nelly, que es de comunicación interna entre los equipos de trabajo, no solamente entre un reportero y su editor, sino entre el área digital y el área impresa. Entonces, es muy difícil dar algunas recomendaciones o ideas, porque todavía existen personas dentro de las redacciones impresas que se resisten a estas nuevas tendencias, y no solamente respecto a la creación de contenidos, sino a tendencias de cómo presentar contenidos, de si se debe hacer un explicador o no, si se debe hacer una infografía en lugar de un texto más largo, si se debe acompañar. Entonces, es muy difícil todavía trabajar en estas tendencias, y podemos agregarle grados de dificultad cada vez cuando empiezas en mi caso, a manejar información en redes sociales. Ya en redes sociales tenemos otro tipo de público, tenemos otra audiencia que por más que una persona que tenga mucha experiencia en el área impresa, no va a poder entender si no se involucra con las mismas audiencias y los mismos números para producir algo innovador, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, uno que hizo Science, en el que dice que las cascadas de información, que son estas cadenas de retweets que nunca terminan y que se van dando en redes sociales, por ejemplo, para un rumor científico, tiene más de 10,000 cascadas, o sea, más de 10,000 olas que siguen retuiteando información incorrecta, falsa, con errores, y obviamente pues tiene mucho que ver con los formatos. Generalmente esta información está presentada de forma sensacionalista, muchas veces tiene videos, muchas veces tiene infografías, porque en el tema de noticias falsas también hay mucha gente que se dedica a hacerlo bien, ¿no? O sea, esa es su chamba y la hacen muy bien porque nos engañan en muchos aspectos. Y nosotros creo que como periodistas también tenemos una obligación de ver este tipo de huecos en los que nos encontramos y pues poder aportar algo a nuestros lectores. Ok, antes de dar pie a las preguntas del público y todo, les haría una pregunta general a los tres. De lo que hemos comentado, han coincidido que, bueno, la plataforma digital te brinda esa posibilidad de tener contacto directo con el público. ¿Esto cómo puede ser canalizado? ¿Cómo puede ser digamos, una ventaja, una desventaja para este periodismo en una plataforma digital? Bueno, ya hablamos de las desventajas, pero también tenemos muchas ventajas. Es decir, en mi caso, antes que todo quisiera enseñarles algo nada más para hacer contraste con lo que Alejandro enseñó. Nadie se vaya a ofender. Por favor, si pueden conectar esta. Sí, ya. Estos son los portales con los que contamos, así de dinámicos son, ¿no? Ups. Así de dinámicos estamos en el internet, ¿no? Aquí ya se ve un link de video, eso está interesante. El Economista también lo tiene más abajo. Pero así de dinámicos estamos. Cuando después Alejandro nos presenta algo como lo que hicieron ellos, entonces nada más es como tema de reflexión, ojalá editores o alguien más nos estuviera viendo,
para que quede ahí en la reflexión, ¿no? Así nos movemos más o menos en la web los periódicos de circulación nacional. Y bueno, retomando la pregunta, también hay cosas buenas. En mi caso, pues esto del internet, más que del periodismo web, me ha permitido hacer trabajos a distancia, proyectos de frontera, incluso hacer reportajes donde nunca conocí a mis compañeros, y los trabajos pues sí salen muy bien hechos, pero siguen siendo a cuentagotas, no es de todos los días. También lo que me gusta de la red es que esto permite que nunca haya una versión final del trabajo, ¿no? Siempre puedes estar retroalimentando el trabajo y hacer más versiones, y entonces lo que era una nota se convierte muchas veces en un reportaje, en algo bien establecido. Y eso sí me ha funcionado, o sea, sí he podido yo agregar cosas al trabajo, y esto del periodismo web te lo permite, te permite ir refrescando temas que parecía que ya habían quedado en el olvido, y no, tienen más cosas, y esto te permite, justo te abre esas ventanas, ¿no? Y bueno, creo que cuando se hace un buen periodismo web es una oportunidad de trascender, de hacer que el público pues realmente se apropie del texto, ¿no? Y que amplíe la información y que busque más links, más cosas, y bueno, esto de lo del hipertexto que comentaba, pues te da esa facilidad, te lo permite, y todavía no nos hemos dado esa oportunidad de agregar un link que no sea hecho por tu periódico, pero que le va a alimentar al lector. Eso creo que ya deberíamos de estarlo, ya no lo deberíamos de estar discutiendo, sino haciendo, ¿no? Creo que eso generaría un proceso creativo y activo, y probablemente en ese momento el periodista también podría pensar que está cumpliendo con la sociedad su papel, ¿no? Papel fundamental. Y también creo que si hiciéramos un periodismo web inteligente, esto nos permitiría incluso competir con la televisión y el radio. Tendríamos las mismas condiciones de trabajo, y creo que más bien el radio y la televisión tendrían que ahora estar pensando cómo alimentar sus contenidos para estar al nivel de un periodismo web. O sea, creo que sí nos estamos perdiendo de cosas muy interesantes en ese sentido. Sí, definitivamente coincido en que se abren más ventanas, veo más ventajas, sobre todo si se sabe explorar y sobre todo se aprende a trabajar en equipo. Y cuando hablo de equipo no solo somos periodistas, sino también diseñadores, infografistas, pero también científicos. Es muy importante, no solo en términos de estarlos buscando para una breve entrevista, sino aprender ese proceso de retroalimentación continua de muchas maneras, no solo de investigadores nacionales, sino también internacionales. Parece que nos estamos de pronto perdiendo en la esfera del periodismo de ciencia estas grandes investigaciones o papers internacionales, muchos autores, y creo que algo que noto en el panorama general es que veo iniciativas o uniones de periodismo de investigación, pero quiero reiterarlo, en temas de corrupción, en temas de desigualdad, de desvíos. Está el ejemplo de Animal Político, que ha propuesto diferentes iniciativas, y justo con estrategias digitales. No veo así que se esté dando una unión en el rubro del periodismo de ciencia. Hasta ahorita no he visto, corríjanme desde mi ignorancia, pero yo no he visto una unión que haya impactado como sí han impactado temas de corrupción o violencia, que también estoy de acuerdo en que los temas de violencia y corrupción y demás naturalmente pegan más, y como le decía Nelly, por ejemplo, casi todos mis ingresos tienen que ver por temas de violencia y no de ciencia, ¿no? Entonces es importante que se dé esa unión que no se está viendo en periodismo de ciencia, de iniciativas grandes. Y bueno, hace rato les presentaba esto porque me parecía que tenemos que vivir esa experimentación, hay que fallar. Naturalmente, después de esta experiencia encontramos frutos, pero también encontramos grandes errores. Y entre esos grandes errores es, por ejemplo, toda la parte que mencionaba Dani, acerca de las estrategias digitales, las audiencias,
todo eso es muy necesario y nos dimos cuenta. Pero por la parte de explorar y de retroalimentarse y aprender continuamente con científicos, creo que es una gran ventana que tenemos que aprender para congregarnos. Y ya nada más por último, ¿podemos mostrar las últimas dos páginas? Eso es parte de lo que trabajamos desde el lado con Datamares, no solo de la parte de los reportajes, sino también con un reporte de análisis científico. Y puedes poner el cuarto, por favor. Y el cuarto tiene que ver sobre toda la data, cómo se trabaja, cómo se presenta con infogramas, con infografías a través de Tableau. Y también son herramientas que se aprenden entre periodistas, que también en este proceso en lo personal ha sido de bastante retroalimentación. Aprender de los analistas de bases de datos, aprender de diferentes científicos de diferentes posiciones, etcétera. Entonces creo que la ventana es bastante fructífera y creo que tenemos que experimentar y fracasar si es necesario, pero hay que experimentar. Bueno, aprovechando también lo que decía Alejandro, en El Economista hemos hecho un trabajo también, ¿nos ayudan? No. Para presentar lo que es el ranking de medios nativos digitales, que es el que hago. Tenemos una parte interactiva, o sea, es una propuesta distinta para presentar información que es muy dura porque es basada en puros números. Entonces es mucho más fácil para un lector ver gráficas y poder navegar en ellas, dar clic e ir coloreando el medio que quieres ver que ver esta información en una infografía. Pero como decía Alejandro, ya que la tenemos presentada nos damos cuenta de otros retos. En este caso nuestro reto es la versión móvil, entonces el desarrollo no está tan perfeccionado como para que sea tan amigable en la versión móvil, ¿no? En la versión móvil es muy complicado verlo de igual forma que se hace desde la computadora, entonces hay grandes retos, pero sobre las ventajas, retomando la pregunta inicial, creo que la más importante pues es obviamente el alcance de la información, que tenemos mucho más alcance en digital que en un medio impreso, por ejemplo, por lo menos en nuestro caso. Tenemos nuevas oportunidades para presentarlo y sobre todo tenemos la oportunidad de innovar, de hacer cosas diferentes, de proponer cosas que tal vez en un medio impreso pues no podemos hacer tantas propuestas porque estamos limitados por espacios, por estructuras. En digital no es así y además podemos complementar con videos, con imágenes, con lo que nosotros queramos. Y creo que una de las más importantes que no se ha mencionado mucho en el seminario es que tenemos nuevas oportunidades de negocio y tenemos oportunidades para hacer nuevos modelos de negocio que no vayan solamente con la publicidad de presidencia en toda una plana. Hay nuevas oportunidades para producir un video, información interesante que le pueda funcionar a alguna marca, y pues adentrarnos en un mundo más independiente, que era en lo que coincidían muchos compañeros en las mesas pasadas, que podamos depender menos de estas estructuras de negocio y financiarnos para ser más independientes. Bueno, después de esta participación daríamos oportunidad para que los asistentes puedan hacer alguna pregunta. Pensé que no iba a ser el primero. Bueno, un comentario quizá provocador y una pregunta. Bueno, yo me acabo de dar cuenta de que a mis 53 años ya soy el viejito que todavía lee el periódico. Yo sí quisiera decirles que sí, los viejitos de 53 años sí disfrutamos leer el periódico de papel. Bueno, le faltan como 15 días para cumplir. Que cumplo el 2 de octubre, por cierto, si quieren mandar regalos. Y bueno, desde esa postura, digo, pues ya aprovechando que estoy de este lado, yo sí como que siento que, o sea, por ejemplo, la crítica que hizo Daniel,
decía, es que así como que los viejitos que no saben manejar las redes y están queriendo hacer todo en papel, ni siquiera se molestan en entender y no ven las ventajas, todo. Bueno, desde luego, ¿no? Pero también existen los viejitos que saben manejar, pero a fondo las cosas digitales. Por ejemplo, Horacio Salazar, que no está en esta ocasión aquí en el seminario, en Milenio pues era el jefe de las redes y coordinó el rediseño digital, en fin, ¿no? Entonces, pero también sentí un poquito este tono de como, ay, es que creen que porque tienen experiencia saben más. Bueno, pues eso es lo que define la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no es que ustedes tengan ese punto de vista, pero así sonó, como que también esos viejitos que no saben manejar las redes, etcétera, tienen algo que les puede aportar a ustedes, ¿no? Porque hicieron nada más énfasis en lo que las redes y las nuevas generaciones pueden aportar a los viejitos o a los medios tradicionales, ¿no? Pero acuérdense que también debe haber alguna cosa que puedan ustedes aprovechar de ese lado, ¿no? Entonces ese era el comentario. Y la pregunta se me acaba de olvidar. Era algo que tenía que ver, déjame ver, con el financiero y con el economista, ¿no? Con el economista, Sí, claro, es verdad. Somos del mismo. Pero ya me acordé. La pregunta era, no tiene exactamente que ver con esto, pero a mí siempre me ha llamado la atención que los periodistas de ciencia se nos pide ser claros y dar contexto y despertar el interés y relacionarlo con lo social y todo lo que hemos estado hablando. Y a los periodistas de economía no. Y yo agarro el financiero, el economista, y la portada dice, sube el precio del dinero. Y yo digo, ¿qué? ¿No? ¿Por qué creen ustedes que a los periodistas de economía y finanzas, porque además mucha gente confunde economía con finanzas, no se les exige tener un lenguaje claro, contextualizar, aclarar para que pueda uno entender la información? De manera que si uno no sabe los términos, no entiende nada. ¿Por qué creen que sea eso? Bueno, yo quería hacer un comentario de lo primero que dijiste y por supuesto que si yo pensara que el periódico no es útil, pues mi función se eliminaría porque yo escribo para el impreso y mis contenidos se van a web, no necesariamente con la calidad para una página web. Me refiero a la calidad de que no metemos infografías, bueno, sí, infografías, pero no mapas, no recreaciones virtuales, etcétera. Creo que más bien mi idea es que lo impreso se puede contagiar mucho con el periodismo web, es decir, lo que ves en impreso, yo esperaría que alguien como tú que sí lee el periódico se entusiasmara y dijera, wow, aquí dice que en internet puedo encontrar unos mapas y unos videos, y eso generará exactamente una reacción en ti, que sí lees el periódico, y también en aquellos que no se han tomado el tiempo para abrir un periódico. Creo que yo hablaría más de vínculos, no de desaparecer, porque además algo muy curioso que a mí me pasa día a día es que mis entrevistados todavía me preguntan si va para el impreso o para el digital, y si es para el impreso, la sonrisa cambia, si es para el digital es de, bueno, o piensan si te van a dar la entrevista porque es para digital. El día que de verdad demostremos que el periodismo digital cuenta, ese día el entrevistado va a estar feliz de aparecer ahí, y probablemente también en el impreso. Yo no estoy peleada con eso porque también trabajo para eso y me encanta hacerlo de esa manera para una persona que sí se siente y tome un periódico y se tome el tiempo para leer sus notas. Lo he visto y es muy agradable y muy gratificante cuando veo expresiones de ese tipo. Y la otra se la dejo a Daniela. Y no iba para los viejitos, es más bien el comentario para la gente que se resiste. Y es en general, hay una resistencia que es muy clara y platicando con otros compañeros, no me dejarán mentir Nelly y Alejandro, sí existe esa resistencia y no es de los viejitos con experiencia, es de cierta personalidad de periodismo en el que se resisten a entrar en ese tipo de cambios, y no por venir a decir, no, esto es lo que se tiene que hacer, al contrario, yo también escribo para impreso y me encanta ver mi nota y yo también leo el papel, ¿no? Y me encantan los suplementos de muchos periódicos y no necesariamente tienes que ser un viejito para tener esos gustos, ¿no? Entonces creo que lo que falta es lo que dice Nelly, darle un poco más de validez
sobre todo para no hacer esa separación, ¿no? De si somos jóvenes, por eso entendemos digital, y si somos viejitos ya no. Al contrario, o sea, nosotros, entre más jóvenes, entender el papel y lo más tradicional, y obviamente la gente más grande también adentrarse para lograr esta convergencia. Y Conste que todo lo dije un poco en tono de broma, ¿eh? sí, ya nada más agregando, sí, la discusión no está en si existe o no el papel. Yo creo que, como dice, nos encanta verlo, la verdad, con las fotografías impresas del artículo, sino más bien, tienen razón, es esta continua resistencia a trabajar en una estrategia digital y además de trabajarle y dedicarle el tiempo, invertirle, porque eso requiere inversión, requiere recursos económicos, también requiere a gente especializada en ese rubro, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo un comentario. Generalmente he escuchado esta división que se hace de… bueno, me pareció muy buena todo lo que nos explicaron, pero hay un comentario, bueno, hay una sugerencia que me gustaría hacer. Ya no podemos hablar de los viejitos y los jóvenes, porque todos estamos conectados. Si alguno viaja en transporte, allá en México, en el metro, o aquí en Puebla, en los micros, va a haber señoras de 60, de 65 años conectadas con su celular, ¿no? Incluso en los asilos hay señores que tienen sus celulares y manejan bien, o sea, saben Facebook, ya saben usar Facebook, Instagram, todas las redes y saben buscar información. Yo trabajo con investigadores, y eso es lo que iba, investigadores, bueno, con estudiantes de mayores de 60 años o de 55 que están estudiando licenciatura. Yo lo que hago es ayudarles a romper esa brecha que algunas cosas no entienden, no saben manejar, sobre todo en las cuestiones celular, porque todavía es mucho más chiquito, tienen problemas de vista, de audición, pero están ávidos de información, ¿no? O sea, a mí me dicen luego, ya estoy cansado o cansada de los chismes, de la farándula, etcétera. Y ellos son personas que estudian licenciatura en Derecho, por ejemplo, bueno, con los que yo trabajo, y en Psicología, ¿no? Y me dicen, yo no encuentro información que nos ayude a nosotros como estudiantes adultos mayores a informarme mejor, ¿no? A presentar mi tesis, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa brecha ya hay que quitarla un poco, ¿no? Del viejito, digo, aquí cuántos hay que tienen 50, 55, 60 y siguen leyendo y siguen investigando, y seguramente allá hay empresarios afuera de 70 años que tienen el conocimiento tecnológico. Ese es el comentario. Y la pregunta es si tienen en sus medios contemplada alguna estrategia para este sector. Es un sector muy pequeño, pero existe, ¿sí? El sector al que me refiero son señores de 55 hacia arriba que estudian licenciatura y no encuentran pues información para ellos, ¿no? O sea, incluso métodos de estudio, ¿no? Porque todo se enfoca a los jóvenes y a los adultos de menos de 45. Gracias. Pues no tenemos un proyecto como tal para adultos mayores o algo así. Lo que sí tenemos es una plataforma que se puede ver desde iPad, por ejemplo, y es el mismo periódico impreso, pero con algunos agregados, como por ejemplo que puedas pedirle a la aplicación que te lea el periódico. Entonces, pues eso nos ha traído muchos beneficios en la gente mayor, porque obviamente pues no es lo mismo que si ya tienen vista cansada o algo así, le puedan poner a esta plataforma la opción de leerlo o de traducir a otros idiomas. Y bueno, nuestros suscriptores en general para el papel sí son arriba de 45 años, la mayoría. Entonces, es un método que hemos encontrado que es muy bueno, pero también creo que faltan muchos esfuerzos en esa parte. Y sí, toda la razón en lo de que hay que eliminar esa brecha, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo no sé si es una pregunta o un comentario o como un tema de discusión que ya no da tiempo de abordar, pero veo que hay aquí dos tendencias muy claras. Un periodismo diario, en donde no podemos hacer estos productos de calidad que requieren que sea todo un equipo, el infógrafo, el
del video, ¿no? que produzcan una nota así, y el ejemplo de Datamares, que justamente eso es lo que hace, ¿no? O sea, se dedica a hacer no está sujeto a la información diaria. Y entonces, en ese sentido, no sé si es pregunta o sugerencia. Yo, como ustedes saben, estuve en la redacción del Economista, y a lo mejor decías hace rato una palabra que es cómo se debe hacer. No se debe hacer de ninguna manera, es como nos lo inventemos, ¿no? Entonces creo, y les preguntaría si creen que hay como lugar de hacer esta propuesta, si queremos hacer esta nota, y pues esta la queremos hacer bien, mientras publicamos este montón de basura, porque realmente la nota informativa diaria empieza a ser un montón de basura, la verdad. O sea, igual que el periódico al día siguiente, yo soy un viejito que lee en iPad. Claro. No, en serio, incluso por razones ecológicas, creo que el periódico debe desaparecer, tenemos que migrar a los electrones. Entonces, preguntarles como qué opción ven de que esto suceda, así de decir, a ver, esta nota que está aquí va a suceder en tanto tiempo, ¿qué opciones hay de hacer como este plan de a esta le vamos a echar todos los kilos y que permanezca una semana ahí, que se vea padrísimo, porque tiene la gráfica comprensible, tiene todo? ¿Qué opciones ven? Es una pregunta muy interesante porque además en las últimas elecciones a mí no me necesitaron en ninguna otra área y me mandaron al área web. Y eso fue muy interesante porque me permitió platicar con la gente de web y ellos me decían qué sucedía con mis notas y yo les decía pues lo que yo pensaba. Y ellos me decían que en efecto, falta que nosotros como web y como periodistas nos juntemos más, primero nos veamos la cara y sepamos nuestras necesidades. En menos de 10 minutos nosotros ya habíamos como pensado qué podría funcionar para que mis textos se convirtieran en web, pero en web, que se convirtieran en web. Creo que esas alianzas nos tenemos que sentar pues a reforzarlas y presentarlas porque urge. Y creo que podrían caber por una cosa. Hace poco mi editora me pidió que empezáramos con unas cosas que se llaman explicadores. Los explicadores, es decir, hacer esto de, bueno, explicar temas, pues es eso, ¿no? Hacerlos más bonitos y que entonces la parte digital se iba a encargar justo de eso, de hacerlo interactivo, de hacerlo atractivo. La información venía de los periodistas para hacer que los explicadores se convirtieran en un elemento muy útil. Todavía no ha pasado, pero si ya no lo están pidiendo es que alguien ya despertó ahí y entendió que debemos de fusionarnos periodistas y la parte digital. Entonces yo esperaría que muy pronto esté sucediendo porque esto ya es algo que nos pidieron. Y también los perfiles, entonces quieren trabajar más con perfiles y con hacerlo como mucho más dinámico, entonces creo que sí podríamos empezar a buscar esos espacios y justo platicar entre nosotros porque ahorita coincidimos en esta mesa dos compañeras del Economista, pero a lo mejor igual pasa en el Reforma y en la Jornada y así y todo, y nadie se conoce. Creo que este sería un buen espacio para decirles hay que abrirnos más porque hay muchas ideas. Les digo, en 10 minutos yo que estuve con lo del tema electoral, generamos cosas bien interesantes que podrían funcionar porque además están los recursos. Están ellos, estamos nosotros, creo que funcionaría muy bien. Sí, justo coincido con esa parte del acercamiento. Me parece como una cosa básica, quizá, pero en la experiencia que he tenido como freelance principalmente es esta constante batalla de ir a comunicarlo de gente por gente, es decir, voy y le platico todo el proyecto, le enseño la data, le enseño el reportaje, todo, es hacer una pequeña exposición al diseñador web, al infografista, al de video, al editor, al coeditor. Y quiero, quiero hacer énfasis en esa parte porque ustedes saben cómo hoy, en estos días también, los medios mueven a su personal o también obligan a los periodistas a abandonarlo por las condiciones. Y es esa parte difícil de volver a comenzar desde ceros y comunicarlo de nuevo a esas personas. Por ejemplo, hace unos 6 meses ya tenía muy claro el equipo
del diario ya me conocían muy bien la persona de video, los camarógrafos, y de pronto los cambian y es como volver a plantear. Pero si algo me ha parecido que ha tenido un resultado efectivo es esa retroalimentación y comunicación, y dejar de verlos como que nada más son unos técnicos, ¿no? Porque justo lo que ahora me piden todos ellos es los reportajes, es decir, si los leen, ¿no? Si tienen conocimiento de ello. Y bueno, entiendo la parte del diarismo, que es una batalla constante, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Como dije, hay que hacerlo aunque fracasemos, pero hay que intentar pues dar la batalla. Ya sabemos cuáles son nuestros problemas, ya sabemos cuáles son las barreras, ya sabemos que pues, o sea, la ciencia la dejan siempre en un cachito abajo, ya sabemos que la corrupción y la violencia siempre abarcan más, pero yo creo que estamos en un buen momento porque hay muy buenas propuestas, hay muy buenos temas que se han publicado, hay muy buenos reporteros de ciencia, muy buenos columnistas de ciencia, y yo creo que es un momento de erigirnos, y justo como lo dije hace rato, y si lo pongo como una tarea que nos tenemos que llevar, lograr lo que han hecho en Impacto otras propuestas de medios con temas, por ejemplo, de violencia y de corrupción. Que sea de ciencia no quiere decir que no interese a nuestras audiencias o a nuestra opinión pública, y creo que es algo que nos tenemos que llevar como tarea, dar un impacto de ese grado, ¿no? Lograr permear muy profundamente, ¿no? Hola, yo les quería preguntar sobre, perdón, pues la resistencia, hablaban más bien de la resistencia de las audiencias, pero también cuál es la resistencia de nosotros como medios, inclusive como reporteros, para bajar la información, ¿no? Vemos, y se ha escuchado en las últimas mesas, la crítica, por ejemplo, a cultura colectiva. Sin embargo, cultura colectiva, pues tal vez de alguna forma, ¿no?, que tal vez a nosotros no nos parezca o nos parece un poco superficial, está haciendo llegar estos mensajes a la población joven, sea con videos, con letras, sea como sea, pero están llegando estos mensajes. Sin embargo, me quedo pensando cómo alguien de preparatoria va a interactuar con una gráfica como la que vimos, ¿no?, que tal vez a nosotros nos puede interesar, tal vez a mí me costaría trabajo entenderlo, probablemente, ¿no?, inclusive, pero alguien de preparatoria pues la ve y dice, no, qué flojera, ¿no?, yo no sé de esto. Entonces, ¿cuál es la resistencia que tenemos para acercarnos un poco a lo que hace, por ejemplo, digamos, Pictoline, que también a la gente le encanta ver, no sé, la guerra de Siria explicada en una imagen y ya no necesita más, ¿no? Que sí, empezamos a simplificar mucho las cosas y son mucho más complejas, pero podemos lograr que alguien se acerque a esa temática, ¿no? En particular, es lo primero, bueno, la primera pregunta, si es bueno simplificar, hasta dónde podemos simplificar y cuál es la resistencia de los medios. La siguiente es qué pasa con lo transmedia, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en hacer algo multimedia y tener lo mismo en una plataforma y tener, pues como la que nos enseñaban de las sardinas, que la verdad es muy interesante y bien podrías estar ahí una hora, ¿no?, picándole estado por estado, pero ¿qué sucede con las demás plataformas? Porque tampoco es el mismo público de Twitter que el de Facebook, que el que va a entrar directamente a tu portal, que el que lee el periódico en línea o el que lo lee impreso. Entonces, ¿cómo acercarnos a estas diferentes plataformas? Que es un poco lo que hemos intentado. Soy de Uniradio, que es la radio de la Universidad del Estado de México, pero es ¿qué debes publicar en Instagram? ¿Qué debes publicar en Facebook? Y cómo ir a que todos terminen en un mismo punto, ¿no?, que es tu reportaje o lo que hayas trabajado. Y finalmente con presupuestos. Digo, al final de cuentas son medios nacionales, medios que pues sí tienen el presupuesto para alguien de tele, para un productor, para un ilustrador, para un infografista, y muchas veces los medios como nosotros, el reportero es videógrafo, es reportero, es, bueno, tal vez no productor, pero sí infografista. Entonces, ¿cómo abarcar todo esto con tan poca gente? Inclusive, pues me imagino que como medios grandes también se enfrentan a ello, y estamos ya como compitiendo con medios como El País, por ejemplo. Ahora ganaron el premio Gabriel García Márquez con un reportaje sobre menstruación.
Y entonces te metes a la plataforma y son 28 historias y le están dando voz a la ciudadanía, pero también es interactivo y entonces nuevamente te puedes quedar ahí las horas leyendo y pues nosotros que también el diarismo te va comiendo, cómo hacerlo. Bueno, creo que la resistencia de los periodistas hacia la simplificación es un poco porque te cuesta mucho trabajo tu reportaje, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo las entrevistas, el reportaje, la data, y pues obviamente no lo quieres ver en una imagen resumida en 3 cosas, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos que cambiar nosotros mismos, y yo creo que sí sirve como acercamiento a muchas cosas. Pictoline también ha sido muy criticado por muchos periodistas precisamente por eso, porque no da tanta información como se podría sobre un tema, pero pues al final sí ha acercado a un público que probablemente no leería sobre la guerra de Siria a verlo en una infografía. Entonces creo que por ahí sí puede funcionar y sí es una buena idea simplificarlo, pero también creo que seguimos necesitando los reportajes y los trabajos más profundos que tal vez complementen esa información. Entonces, no quedarnos solamente en la infografía, ¿no? Si tal vez hacemos una muy simple, muy atractiva, pero además ofrecer el siguiente paso, ¿no? Si a alguien le interesó ese tema, que pueda profundizar en el sitio web, que pueda leer un poco el análisis o la entrevista con el experto, la opinión de un científico. Creo que por ahí puede funcionar mucho. Y en lo de los presupuestos, creo que aun cuando estamos en medios nacionales, se podría pensar que tenemos equipos muy grandes y en realidad no los tenemos. Muchas de las herramientas que utilizamos son gratuitas y si nos volvemos, como tú decías, todólogos. Reporteamos, hacemos la gráfica, le explicamos al diseñador, luego nosotros mismos hacemos un video en una aplicación y más o menos diseñamos una imagen. Entonces sí también creo que podría ser una propuesta, ¿no? para todos los medios, de entre más se invierta, como decía Alejandro hace un rato, entre más se invierta, pues también se pueden hacer mejores cosas. Y bueno, también agregando a lo que menciona, no debemos de caer en los polos opuestos ni en los extremos, ni creer que Pictoline o algún modo de estos de visualización va a informar, ni creer tampoco que solo los reportajes lo van a hacer. Es totalmente integral, todo se tiene que trabajar y nunca debemos de olvidar la parte más importante, que es el interés público. Y bueno, preguntabas sobre cómo comunicar a través de Instagram o Facebook. Realmente es una muy buena pregunta porque no lo sé. O sea, no lo sé porque ahora que tuvimos este experimento nos dimos cuenta de lo importante que es tener un estratega digital o varios estrategas digitales que sepan cómo comunicar en cada una de esas vertientes, porque nos quedaba claro que habían GIFs que pegaban en Twitter, pero en Facebook no. Entonces es muy buena pregunta y nos la llevamos aquí. Y por otro lado, nada más quiero terminar de decir que ahora que presentaron nuestros colegas de otros medios internacionales, justo fue como ver este abanico de nuevas posibilidades. Y por ejemplo, no recuerdo ahorita el medio de comunicación, pero era de Francia. Recuerdo que vi un reportaje que lo exponían en cómic, ¿no? Y cuando todos lo pensamos aquí nos parece absurdo, quizá, pero a mí no me parece nada absurdo. Me parece incluso interesante comunicar un reportaje, tener el reportaje ahí, o sea, no quiere decir que va a desaparecer, y comunicarlo en un cómic de 12 viñetas. Es decir, por ejemplo, siendo críticos, la estafa maestra es una gran investigación. Muchos de aquí tenemos claro lo que sucedió, pero si somos honestos, ¿cuántos de ustedes terminaron de leer el interactivo? Yo no lo terminé, tenía muy claro cuál era la problemática, pero no lo terminé de leer por lo mismo. Y cuando ves ejemplo, pienso, ¿qué tal si también lo hubiéramos acompañado, por ejemplo, con
esas nuevas formas de comunicación, ¿no? Un cómic, por ejemplo, de la estafa maestra o de cualquier tema, ¿no? No sé, hay que pensar, hay que aventurarnos. Por más descabellado que suene, hay que aventurarnos, ¿no? Por razones de tiempo, iríamos con la última pregunta. Yo nada más quería hacer un A pequeño ver. comentario chiquito sobre esto de cambiar nuestro pensamiento. Yo diría que recordemos que esto no es un nuevo periodismo. Y quiero retomar una frase de José Luis Martínez, es de la Universidad Complutense. Él dice: estamos en una cuarta etapa del periodismo moderno. Él lo llama periodismo global. Después del ideológico, informativo y explicativo viene pues este periodismo global. Esa idea la retomo y me la quedo porque también creo que la idea o el reto sería hacer que los textos cortos trasciendan y que los largos parezcan cortos. Eso creo que es el reto que personalmente me llevo, porque justamente tengo que trabajar en diversas áreas. Aquí muchas veces hablamos del periodismo de largo aliento y textos largos y demás, pero desde mi trinchera estoy segura que no puedo solo con eso. Me gustan mucho los textos largos, hay testigos de que mis textos son enormes y me decían que estaban muy grandes, pero también creo que el reto es ese, ¿no? Que los retos cortos trasciendan, que sean recordados y que los largos parezcan cortos. Yo me quedaría con esa idea, pues para tratar de entender que no estamos haciendo nuevo periodismo, o sea, estamos en una transformación, yo diría. Ok, entonces para concluir, los escuchamos a los dos y ya tenemos una última ronda, ¿sí? Bueno, mi participación es más una respuesta a la pregunta que realizó mi compañera respecto a quién sería esa figura estratega para realizar estrategias integrales. Y creo que dentro de este trabajo multidisciplinario hay una figura que no ha salido a flote todavía y que me gustaría complementar, que es en la que me he formado, que es la publicidad y las relaciones públicas. El papel de un publirelacionista también es importante dentro de la comunicación pública y estratégica de la ciencia. Nosotros nos encargamos precisamente de adaptar estos mensajes y creo que todo lo que han expresado es correcto. Efectivamente, Pictoline tiene un trabajo que no profundiza tanto en la información, pero para eso está la magia que hacen los periodistas. El objetivo es que las personas, a través de un primer contacto, puedan profundizar más en este conocimiento que ustedes han formado. Entonces creo que inclusive el papel, los medios digitales, todas son estrategias totalmente válidas porque hay una infinidad de públicos, una infinidad de mensajes que se van a adaptar a diferentes medios y todos están bien, todos son mensajes que se enfocan en cada uno de los públicos que tenemos. Entonces me gustaría compartir eso. La publicidad, las relaciones públicas se encargan de crear estrategias donde participen todos, donde las acciones que realiza cada uno se armonicen. Y eso incluye a los científicos, a los periodistas, inclusive al gobierno, a muchas formas en las que podemos colaborar, armonizarnos y poder llevar a cabo una comunicación pública de la ciencia eficaz y efectiva para las muchísimas audiencias que tenemos. Gracias. Bueno, solo quería aclarar la parte en que justamente mi crítica es por qué no nos estamos acercando a estas infografías más simples, porque yo entiendo que pues tu trabajo tiene, no sé, tal vez un mes o mucho más de investigación y que dices, no quiero que quede en una infografía que alguien va a ver en menos de un minuto, pero puede que esa infografía, a mí muchas infografías de Pictoline me han llevado a la fuente de la infografía. O sea, que digo, ¿quién hizo esta investigación? Y me acerco y pues ya me eché el reportaje completo. ¿Por qué no hacer eso como medios? E inclusive, ¿por qué no hacer alianzas con estas, pues ya, no sé cómo se les llama de hecho, con estos infografistas que están desarrollando eso, ¿no? Entonces, hacer alianzas y decir, oye, si me publicas del Universal una vez a la semana, ¿no? Yo te ayudo a compartirla, inclusive. Entonces, a lo que iba es, también hay resistencia por parte de nosotros como medios para hacer difusión de esta información. ¿Ningún comentario? ¿Comentario? ¿Está bien? Bueno, pues le agradecemos mucho a Nelly Toche, a Daniela Bermúdez y a Alejandro Melgoza por su participación. Muchas gracias.